Cuando hablamos de la salud de una economía, casi siempre terminamos escuchando una sola cifra, el PIB. ¿Pero esa cifra nos cuenta de verdad toda la historia? Vamos a averiguarlo. Esta frase de Lord Kelvin, que por cierto está grabada en la Universidad de Chicago, le da el marco perfecto a lo que vamos a conversar hoy. Y es que para entender algo, primero hay que poder medirlo. A ver, si tuviéramos que elegir un solo número, una sola cifra, para tomarle el pulso a la economía de un país, ¿cuál sería? Para la mayoría de nosotros la respuesta es casi automática. Y sí, la respuesta que se nos viene a todos a la cabeza es, claro, el Producto Interno Bruto, el famoso PIB. Es el número que escuchamos todos los días en las noticias, el que usan los políticos. Es nuestro punto de partida. Entonces, ¿qué les parece si ponemos esta famosa estadística bajo la lupa? Vamos a ver qué mide exactamente y, más importante todavía, qué es lo que podría estar dejando afuera. Aquí tenemos la definición del libro de texto. El PIB es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un año. Y ojo con esa palabrita, finales. Guárdenla en la memoria porque va a ser súper importante en un momento. Y miren, cuando vemos cómo se desarma el PIB, la cosa se pone interesante. Están los componentes clásicos: consumo, inversión, gasto del gobierno y exportaciones netas. Pero salta a la vista que el consumo personal parece ser el rey absoluto, con casi el 70%. A simple vista parece que se lleva toda la torta. Y claro, de esa cifra del 70% nace una idea que hemos escuchado 1000 veces, que el motor principal de la economía es el consumidor. Tiene sentido si solo miramos este gráfico, ¿no? Aquí es donde la historia da un vuelco. Y si esta cifra, aunque es correcta para medir el PIB, nos estuviera ocultando una parte gigantesca de la actividad económica real. Para que se entienda bien qué es lo que falta, vamos a usar un ejemplo súper simple, algo de todos los días, el viaje que hace una sola taza de café para llegar a nuestras manos. Pensemos en toda la cadena. Primero, el agricultor produce los granos, digamos, por un valor de $1. Luego, llega el tostador, los procesa y su producto ahora vale $2. Después entra el transportista, que los lleva de un lado a otro y el valor sube a $3.50. Y finalmente, la cafetería nos vende la taza por $5. Bueno, acá está el punto clave. El PIB, con su regla de medir solo el producto final de toda esa cadena de trabajo y de transacciones, solo se queda con los $5 que pagamos por la taza de café. Pero, un momento, ¿cuánta plata se movió en total para que pudiéramos tomarnos ese café? Si sumamos el gasto de cada etapa, el $1 del agricultor, los $2 del tostador, los $3.50 del transporte y los $5 de la venta, llegamos a $11.50. Y acá se ve la diferencia clarísima. La actividad económica real, todo el movimiento de dinero entre empresas, fue de $11.50. Pero el PIB solo nos muestra los $5 del final. Hay $6.50 de economía que se quedan invisibles para esta medida, que es puro gasto entre empresas. Entonces, si el PIB no nos cuenta toda la historia, ¿qué lo hace? Pues bien, es hora de presentarles a otra métrica, una que nos da una foto mucho, pero mucho más completa, el Producto Bruto Regional. El Producto Bruto, o GDP por sus siglas en inglés, es justamente eso, la medida de todo el gasto en la economía. No solo el cafecito final, sino cada una de las transacciones intermedias, cada paso en la cadena de producción que lo hizo posible. Hay una analogía del mundo de los negocios que es perfecta para entender esto. Piensen en el Producto Bruto como los ingresos totales de una empresa, la primera línea de su estado de resultados. En cambio, el PIB es más como la ganancia neta, el resultado final. Mide el valor que se añade, no todo el dinero que se movió. Y miren el impacto que tiene esto en los números reales de la economía. Para el 2016, en Estados Unidos, el PIB era de casi $19 billones. Pero el Producto Bruto, la actividad económica total, era de más de 40 billones. Es más del doble. O sea, la economía real es muchísimo más grande de lo que el PIB nos hace creer. Claro, una diferencia tan abismal nos obliga a cambiar la perspectiva, a ver la economía de una forma totalmente nueva. Ya no se trata solo de quién usa los productos, sino de todo el proceso que hay detrás para crearlos. Podríamos dividirlo en dos. Por un lado tenemos la economía del usar, que es lo que nos muestra el PIB, los productos y servicios finales que consumimos. Pero por otro está la economía del hacer, que es todo lo que revela el Producto Bruto, esa gigantesca cadena de suministro, todo el gasto entre empresas necesario para fabricar las cosas. Y esto nos regresa a la pregunta del millón.
Si la economía del hacer es tan enorme, ¿de verdad el consumidor es el principal motor de la economía? Miremos este nuevo gráfico, pero esta vez basado en el Producto Bruto. De repente la historia da un giro de 180 grados. El gasto de las empresas, que incluye toda la producción intermedia y la inversión, representa cerca del 60% de la economía. El gasto del consumidor se queda en más o menos un tercio. El mito del 70% se cae a pedazos. Bien, ¿y todo esto por qué es tan importante? ¿Por qué importa tanto esta distinción? Bueno, porque cambia de raíz cómo entendemos qué es lo que hace que una economía sea saludable y crezca. Ya vimos que el PIB es una herramienta útil, sí, pero muy incompleta. Deja afuera la mayor parte del gasto empresarial. Pero no solo eso, también ignora un montón de otras cosas, como las actividades informales, el valor inmenso del trabajo que se hace en casa y que no se paga, o todo el mercado de bienes de segunda mano. Y esto nos deja con una última reflexión, una idea para seguir pensando. Si aceptamos que el gasto y la inversión de las empresas son la verdadera locomotora de la economía y el consumo es más bien el vagón que viene detrás, ¿no debería eso cambiar por completo la forma en que vemos las noticias económicas, las políticas de los gobiernos y las discusiones sobre cómo generar crecimiento? La respuesta a esa pregunta, bueno, esa respuesta podría cambiarlo todo.